Ya después de tener nuestra herramienta, logramos analizar estas relaciones que pueden haber entre alianzas, conflictos o neutralidades, flujos de información y recursos y relaciones jerárquicas u horizontales, que nos va a permitir visualizar diagramas de redes. O sea, estos networking mapping, mapas circulares o mapas geográficos. Técnicas y herramientas más comunes. Yo les vengo a proponer algo como un poquito más sencillo para nivel licenciatura, que es que mapeemos o se haga una tabla para operativizar variables en Excel. Sin embargo, ya dentro de la práctica, espero que en algún momento ustedes logren insertarse en algún espacio bonito y vean que realmente no se utiliza solo Excel. Se parte de una matriz creada en Excel, pero se utilizan otros tipos de programas y software. Aquí en Guatemala, la mayoría de personas que realizan esto utilizan Egonet, Kumu o Mural. Sin embargo, también tenemos como otros programas, otros software como Jepi, Usinet y Nodal Excel. ¿Cuáles son las ventajas y limitaciones de esto? Las ventajas es que va a clarificar el panorama y evita omitir actores que pudiesen ser relevantes para nuestro tema de estudio. Otra de las ventajas es que permite anticipar resistencias o posibles aliados. También favorece la transparencia y la planificación estratégica. Dentro de las limitaciones vamos a ver que puede ser muy subjetivo si no se triangula de manera correcta la información. Los mapas son fotografías de cierto momento y recordemos que las relaciones y todo en sí de ciencias sociales es muy difícil, es estático. Por tanto, es como muy difícil siempre hacer un análisis y considerar que a través de este análisis vamos a poder tener lecturas muy a futuro, ¿verdad? También requiere acceso a información muy confiable sobre actores y sus intereses. En este sentido, yo venía como que a contextualizarles ya Excel como una herramienta de sistematización y que la utilicemos en los casos en los que lo requieren, que en realidad todos deberíamos de tener una matriz sistematizada de análisis en donde ya vamos a ver cómo se ve, ¿verdad? Pero en Excel, frente a otras herramientas que quizás son más potentes para el análisis visual de redes, como les decía, otros softwares, para una tesis de licenciatura es perfectamente válido hacer un mapeo de actores utilizando solo Excel y una tabla de variables simple, ¿verdad? Siempre que justifiquemos correctamente metodológicamente por qué esta herramienta va a ser suficiente para cumplir nuestros objetivos. Que definamos claramente las variables. Yo les ponía estas como ejemplo y ahorita vamos a ver ejemplos más en relación a esto. Por ejemplo, que viésemos influencia, interés, posición, tipo de relación, etcétera, y que expliquemos cómo van a ser medidas. Que se construya un análisis interpretativo a partir de los datos. No basta con que creemos solo la tabla, ¿verdad? Necesitamos explicar qué significa este mapeo en relación con nuestro objetivo de estudio. ¿Cómo lo aplico? Si lo aplicamos en el capítulo de la metodología para una tesis, donde el análisis y el mapeo de actores es la técnica central, la construcción de la variable debe dejar en claro 4 cosas. La primera es qué es la variable, teniendo una definición conceptual y cómo se va a entender la misma dentro de la investigación. ¿Cómo la vamos a medir? Y esto ya implica una definición operacional. ¿Qué indicadores vamos a usar y qué escala de medición vamos a aplicar? Y por qué es relevante para nuestro análisis. ¿Cómo usarlo en el trabajo de investigación? Es necesario seguir una ruta clara siempre. Fíjense, un paréntesis, fíjense que yo las diapositivas las hago en Drive y justamente cuando las baja aquí a PowerPoint, como que la numeración cambiara. Pero bueno, ahí lo voy a arreglar después en PowerPoint. Siguiendo con esto tenemos que tener el marco metodológico claro, como les dije al principio, explicando que el mapeo de actores es una técnica de investigación social aplicada. Siempre tenemos que fundamentarnos en autores para respaldar la técnica. Independientemente de que utilicemos, por ejemplo, algo más cualitativo como la historia de vida, tendríamos que fundamentarnos en autores
que nos validen por qué esta técnica de investigación es utilizada y por qué sería válida en nuestra investigación. Posteriormente iríamos a lo que es definición de variables y veríamos en el caso del mapeo de actores casi siempre se intenta ver el nivel de influencia, el grado de interés que pueda tener, la posición frente al tema que tiene el actor, el tipo de intensidad de relación que maneja también. Cuando son de corte cuantitativo, tendemos a hacer una escala numérica y por lo general casi siempre se utilizan de 1 a 5 o de 1 a 3 para estandarizar mediciones y poder compararlas. Se suma los mismos para obtener una puntuación total dentro de cada uno de los apartados que vamos a ir creando de variables, para posteriormente lograr hacer un análisis en donde se presente al menos un plano cartesiano para clasificar actores. Se hace un análisis narrativo explicando patrones, quiénes concentran el poder, qué alianzas existen, dónde hay tensiones, para de último tener una triangulación mínima. Aunque usemos solo Excel, la información debe provenir de más fuentes, ¿verdad? De una fuente como certera, ya sea como lo que vimos de entrevistas, documentos, observación, o que nosotros tengamos acceso directamente a los actores. Esto va a aumentar la validez y evita que parezca un ejercicio meramente subjetivo. Les pongo un ejemplo de una estructura de una matriz. Vamos a tener ciertas columnas sugeridas para la construcción de la tabla y vamos a utilizar esta vez el nivel de influencia poder como escala cuantitativa, como un ejemplo ahorita dentro de las diapositivas, para que veamos cómo es que se construye una variable. Y en este momento quiero que no solo pensemos que estamos viendo la técnica de un mapeo de actores, sino la construcción de variables, como les decía, pasa tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. Si bien en el nivel cualitativo tiene otra nomenclatura, al final la construcción es muy similar. Y lo que les decía, todo trabajo de investigación, no solo la tesis, requiere de una construcción de variables a modo de que la investigación se sustente dentro de las mismas. Veamos cómo se haría la variable nivel de influencia. Tendríamos que primero buscar una definición conceptual y ver qué entiende un autor determinado en este concepto. Tenemos acá como ejemplo que influencia se entiende como la capacidad que puede tener un actor para afectar directa o indirectamente la toma de decisiones o el rumbo de un proceso. La influencia puede derivar de poder formal, control de recursos, legitimidad social o capacidad de articulación con otros actores. Posteriormente vamos a tener una definición operacional que para este estudio el nivel de influencia se mediría en este ejemplo, ¿verdad? De 1 a 5, resultando de la suma de 4 indicadores. ¿Cuáles serían los 4 indicadores? Poder formal, control de recursos, redes y alianzas, legitimidad percibida. Cada indicador de estos se calificaría según un criterio específico y sumaría un puntaje total, que luego sería normalizado en una escala de 1 a 5, siendo 1 bajo influencia a 5 alta influencia. ¿Cómo mediríamos entonces? La influencia al final no solo es un cargo, ¿verdad? Sino se puede medir combinando factores formales o informales. En este sentido tendríamos que pensar qué criterio vamos a utilizar, cuál va a ser nuestra pregunta guía y nuestro sistema de medición que dijimos que iba a ser de 1 a 5 en el ejemplo. Influencia dijimos que iba a tener 4 categorías. Aquí, para no extenderme más, puse 3, ¿verdad? Por ejemplo, en la categoría de poder formal, la pregunta sería, ¿tiene autoridad para tomar o vetar decisiones sobre el tema? Siendo 1, ninguna autoridad, 5, poder de decisión total. Dentro de lo otro tendríamos recursos controlados y la pregunta sería, ¿dispone de un presupuesto de información o acceso clave? Igual, 1 sin recursos, 5 recursos decisivos. En la otra sería redes y alianzas. ¿Qué tan conectado está con actores clave internos o externos? 1 desconectado, 5 red extensa y estratégica.
¿Cómo se va a calcular y cómo se va a justificar metodológicamente? Cada uno de los apartados va a tener, como dijimos, una puntuación y esta va a tener una sumatoria. En el ejemplo dijimos que íbamos a poner poder formal más control de recursos, más redes y alianzas, más legitimidad. Todo esto iba a tener una sumatoria de números que al final nos iba a dar 17 puntos. Luego se normaliza. De 4 a 7 puntos, baja influencia. De 8 a 11 puntos, influencia media. De 12 a 15 puntos, influencia media alta. De 16 a 17 puntos, influencia alta. La variable se incluye entonces porque el objetivo del mapeo va a ser identificar qué actores concentran mayor capacidad de incidir en el tema de estudio. Medir la influencia permite priorizar esta atención en actores estratégicos y comprender las dinámicas de poder dentro del sistema analizado. ¿Cómo se aplicaría a otras variables? Por ejemplo, si tuviésemos grado de interés, se construye con indicadores como el impacto de las funciones, el beneficio esperado, el riesgo percibido. Si tuviésemos otra variable como por ejemplo posición frente al tema, podríamos tener un indicador cualitativo o categórico que fuese a favor, neutral o en contra. Podríamos tener que el mismo podría estar sustentado con evidencias documentales o testimoniales. ¿Y qué pasaría si mi enfoque es cualitativo y no cuantitativo? Como les decía al inicio, ¿verdad? Tanto las tesis cualitativas como las cuantitativas se benefician en la creación de variables, aunque la forma de construirlas y utilizarlas, así como analizarlas, tiene matices importantes y distintos según el enfoque. Siempre es importante resaltar que en el enfoque cualitativo estas no se van a denominar variables, sino se denominan como categorías de análisis, dimensiones o códigos. En ambos casos, la construcción ayuda a operacionalizar conceptos abstractos para que puedan ser observados, medidos o descritos de una manera sistemática. Parten de una definición conceptual explicando el significado del concepto dentro del marco teórico. Posteriormente nos vamos a una definición operacional, que es especificar cómo se va a observar o registrar en el estudio, y una identificación de indicadores. Esto quiere decir que hay señales o dimensiones concretas que permiten reconocer o medir la variable. En el ejemplo que les ponía, no sé por qué estoy hablando en plural. En un mapeo de actores, nivel de influencia debe definirse conceptualmente qué es, según la literatura, y luego se operacionaliza, viendo qué aspectos a observar vamos a tener dentro de la misma. El proceso de construcción en ambos casos, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, es partir de nuestro marco teórico. En tanto, las variables no nos las vamos a inventar, sino que derivan de la literatura y de nuestros objetivos de la investigación. Posteriormente se define cómo vamos a observar los mismos. En lo cuantitativo se busca convertir todo en números, mientras que en lo cualitativo se buscan patrones, significados o categorías. Se decide el tipo de escala, que puede ser ordinal, nominal, intervalar o de razón en cuantitativo, o bien tipológica o categórica en lo cualitativo. Un ejemplo aplicado es la variable que decíamos siempre, ¿verdad?, del nivel de influencia. En el enfoque cuantitativo veríamos indicadores como poder formal, control de recursos, legitimidad, redes, y pondríamos a cada una de estas un indicador en un sistema de puntuación. Sumaríamos cada uno de los puntuajes y calificaríamos los mismos. Se analizarían posteriormente las correlaciones. En el enfoque cualitativo veríamos que los indicadores evidencian ciertas narrativas de influencias. Se codificarían en categorías y el análisis se haría mediante interpretación de discursos y comportamientos. ¿Qué pasa? También hay estudios mixtos, recordemos, ¿no? A veces hay tesis o planteamientos que nos invitan a hacer algo un poco más rico, que es mezclar tanto lo cuantitativo como lo cualitativo. En este caso es más frecuente esta técnica de mapeo de actores. Se construye una variable como nivel de influencia con criterios claros, luego se cuantifica para visualizar la misma en un plano cartesiano y luego se cualifica para poder describir los matices que el número no va a aportar.
En la práctica, la matriz de Excel que usaremos es justamente esta mezcla, ¿verdad? Una mezcla de escala numérica para graficar, mientras también se integra una observación cualitativa para interpretar. Recordemos que la lógica de construir variables es similar, tanto en el enfoque cualitativo como cuantitativo. Debemos definir, operacionalizar, identificar indicadores, pero el grado de estructuración y la forma de medición cambian. Dijimos que en el enfoque cuantitativo las variables se convierten en números para un análisis estadístico, mientras que, voy a tomar agua. Lo siento. Mientras que en el enfoque cualitativo las variables se convierten en categorías para un análisis interpretativo. Eso sería ahora cómo se ve esto en la práctica, porque viéndolo solo así en discurso es algo aburrido. ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí. Excelente, gracias. En este sentido les ponía también otro de los ejemplos de el acoso, ¿verdad? Un momento que una estudiante me está escribiendo. Listo. Dentro de esto, ¿cómo se ve en una tesis de pregrado? Muy similar a lo que están viendo acá. ¿Cómo se construye? Se construye justamente con el estado del arte, porque el estado del arte ya nos va a dar definiciones, y con las variables que nosotros vamos viendo que se repiten en nuestra indagación, así como en nuestro planteamiento del problema y nuestros objetivos. En esta tenemos la pregunta central. Este era un enfoque mixto y vamos viendo que en la misma está la variable, si era numérica o categórica, la definición de la variable. ¿Cómo era la definición de la variable? Esta misma se hace partiendo justamente del estado del arte. Yo no me inventé en ningún momento ninguna de las definiciones. Todas están dentro de mi estado del arte. Todas tienen una cita, si ustedes se dan cuenta. Se detalla el autor, cómo lo voy a medir, con qué pregunta se va a medir, cuál va a ser el instrumento, y esto les va a servir lo del link posteriormente si ustedes ya no ubican en algún momento alguno. Aquí vemos, por ejemplo, en la categoría de acoso, la pregunta central era cómo ha experimentado el acoso en el transporte público. Como acá estamos viendo que la técnica es cualitativa, no cuantitativa. Lo que a mí me interesaba en ese momento era la historia de vida de cada una de las personas que yo iba a escoger para entender este fenómeno. La pregunta central entonces es ¿cómo ha experimentado el acoso? Súper. Aquí, ¿qué pasa? Dentro de mi estado del arte yo ya me había dado cuenta que otras personas ya habían estudiado el tema. Y como ya se ha estudiado el tema, ya hay una categoría por cada una de las formas del acoso. ¿Qué implicaba el acoso? El acoso implicaba que podía ser físico, podía ser verbal, expresivo, podía llegar a escalar a persecuciones y de último a exhibicionismo. Cada una de estas tenía una definición que sirvió a modo de que se pudiese identificar cómo iba a medirse cada variable, pese a que fuese una historia de vida. En la técnica del mapeo de actores, vamos a ver, aquí hay un ejemplo. Esto ya sería como que si ustedes estuviesen un poco más, no sé, avanzados, aunque creo que igual pueden hacerlo como estudiantes de pregrado. ¿Qué se hace? Igual, una tabla. En Excel se coloca el nombre del actor, el cargo o rol, el tipo de actor, área o dependencia, y aquí es lo que les decía de las sumatorias. Para medir el nivel de influencia,
Vimos, y esto espero que cada uno lo logre crear, vimos, por ejemplo, influencia ya es una categoría dentro de la ciencia política y ya hay autores que me la definen. ¿Qué podría verse como influencia? Bueno, bajo la revisión literaria, pudimos haber visto que la misma podía categorizarse como poder formal, recursos que controlaba el actor, redes de alianzas que podía tener el mismo y la legitimidad percibida que podía tener. En este sentido, la escala es de 1 a 5, como ustedes logran ver aquí. Y se hace un ejemplo, ¿verdad? Esto era para analizar, es un ejemplo básicamente, pero era para analizar un poco, y no les voy a mostrar toda la tabla, era para analizar una facultad de la escuela de la Universidad de San Carlos. Aquí se empezaron a hacer las mediciones según lo que se iba viendo, para posteriormente tener una sumatoria dentro de estos actores. Aquí vemos otras, el impacto en el rol, igual medio de 1 a 5, el beneficio esperado que podía tener el actor, el riesgo percibido y esta sería la sumatoria. La posición que tiene frente al tema, es decir, frente a lo que se le estaba cuestionando, si estaba a favor, neutral, en contra, la justificación de su posición, las relaciones que tenía con otros actores, que aquí lo interesante es que les vamos a poner como un ID al actor a modo de evitar justamente en esta área un chirmol, ¿verdad? Que tuviéramos nombres y se nos empieza a mezclar. En lo cuantitativo es mejor como que nombrar a nuestro objeto de estudio. Recordemos que en las ciencias, si bien no son completamente neutrales, especialmente las ciencias sociales, igual necesitamos de un tipo de neutralidad a la hora de abordar a nuestros sujetos de estudio. Luego, el tipo de relación, si había una jerarquía, una alianza, si era una colaboración parcial o si por el contrario había conflicto dentro de este grupo de poder. Había posteriormente unas observaciones cualitativas y posteriormente se realiza una matriz de relaciones. ¿Cómo se hace esta? Justamente con la cantidad de actores que tengamos y vamos viendo cómo se van relacionando entre ellos. ¿Cómo sería una matriz con ambos enfoques? Bueno, tendríamos que tener el objetivo de la variable, siendo en el enfoque cuantitativo medir y cuantificar el fenómeno, mientras que en el enfoque cualitativo describir y categorizar el mismo. Tendríamos que ver el tipo de medición. En el cuanti veríamos escalas numéricas, valores exactos y categorías cerradas, mientras que en el quali veríamos categorías más abiertas, tipologías o códigos de análisis. Dentro de los instrumentos podríamos ver en el cuanti cuestionarios o encuestas, mientras que en el quali podríamos ver entrevistas, observación, análisis documental, historia de vida. Posteriormente vemos resultado esperado. En el cuanti esperaríamos un análisis estadístico de correlaciones o de regresiones, mientras que en el quali buscaríamos un resultado de una narrativa analítica, mapas conceptuales, análisis de contenido. Dentro de la variable que les di como ejemplo, lo de la influencia que estábamos hablando, acá estábamos hablando de escalas según criterios predefinidos, como lo vimos acá. Estos serían los criterios predefinidos para que podamos conceptualizar influencia. Mientras que en el enfoque cualitativo podríamos utilizar códigos como alta, media, baja con descriptores narrativos. Aquí podría ver como otro de los ejemplos la variable siempre nivel de influencia. Lo definimos según un actor. ¿Qué quiere decir capacidad de influencia para él? Lo operacionalizamos como sumando los puntajes de los 4 indicadores que habíamos gestado previamente en una escala del 1 al 5. Los indicadores serían poder formal, control de recursos, redes de alianza, legitimidad percibida. El tipo de medición dijimos que era la escala y el ejemplo del enfoque sería, por ejemplo, el rector
Dentro de cada uno de estos 4 tendría una sumatoria de 19 puntos, lo cual nos diría que tiene alta influencia. ¿Cómo se vería en el enfoque cualitativo? Una categoría alta. ¿Por qué? Y aquí es donde ya entra el análisis narrativo que estábamos diciendo. Podríamos explicar por qué sucede esto, porque puede vetar decisiones, posee un respaldo de la mayoría de los vocales, cuando convoca a ciertas reuniones, se ve la presencia de X cantidad de miembros, etc., etc., etc. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, mediante observación. Si no hubiesen actas que lo respalden, esto podría ser mediante una observación participante que hagamos como cientistas sociales. Pongámonos en posición frente al tema. La definición conceptual sería orientación del actor hacia la propuesta, apoyo, neutralidad u oposición. Se clasifica según evidencias en actas, declaraciones o acciones. Indicadores, la postura en votaciones, discursos o acciones del mismo actor que estamos analizando. Escala nominal, aquí podríamos poner si está a favor, si es neutral o si está en contra. En este ejemplo, ¿verdad? El vocal 2 está en contra, votó en contra de 3 sesiones consecutivas. ¿Cómo veríamos esto? Al revisar justamente actas. Aquí ya operativizamos esta variable que es cómo se posiciona él frente a cierto tema. En el enfoque cualitativo, ¿cómo se vería? La categoría oposición activa. Por ejemplo, ya dentro de una narrativa, ¿verdad? Podríamos ver que bloquea avances mediante propuestas alternativas. Eso es como se ve en la práctica. Quisiera entonces, por favor, que iniciemos con esta etapa dentro de nuestra investigación o planteamiento del problema que pretende ser tesis. Iniciemos justamente definiendo si lo que ustedes quieren plantear es algo cuantitativo, cualitativo o mixto. ¿Cómo planean obtener esta información? ¿Cuál va a ser su técnica? Y quisiese que el estado del arte y lo que les mandé acerca de la hoja de Excel para hacer el mismo ya está próximo a entregarse, creo que la otra semana. Si alguien me puede confirmar. Sí, es el 22. Yo estaba corriendo de eso porque pensé que era para hoy, pero después vi la fecha y sí era 22. Entonces ya me relajé un poquito. Ah, qué bueno, Jonathan. Justamente lo que les decía, ¿verdad? Y en el primer ejemplo del acoso lo vimos. Esto nos va a servir, no es capricho mío de que ustedes lo hagan, sino dentro de la definición de ustedes a la hora de tomar una decisión según lo que ustedes consideren que pueden recabar. Vean si su instrumento va a ser cuantitativo o cualitativo, cómo van a obtener toda esta información, como les decía, para empezar ya dentro de 15 días, iniciar justamente con la tabla de variables. ¿Qué vamos a ver en la otra clase entonces? En la otra clase quisiese que abordemos justamente y como con más detalle la construcción de otras tablas y de otras variables, a modo que ya nos quede afianzado el conocimiento, y vamos a tener el plazo de 3 semanas para realizar una tabla de Excel en donde ya combinen justamente los conceptos que han visto dentro de su estado del arte y cómo pretenden operativizar la variable. No sé si tienen alguna duda, algún comentario o algo. Sí, les invito a participar, por favor. Es una clase en donde, si fuese de forma presencial, estaríamos obligados todos a vernos, a conocernos, a platicar, a hablar. Entonces, por favor, siempre participemos. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? ¿Les queda claro? ¿No les queda claro? Volvemos a ver los ejemplos.
¿No? Bueno, en este sentido, lo que yo les decía, al final, metodología sí, una parte es teórica, pero más es de que ustedes se pongan a trabajar y hacer cosas. Si no hubiesen dudas, aprovechen el tiempo para empezar a gestar su matriz. A mí me encantaría que hubiese más concurrencia. Lo digo más desde mi experiencia como estudiante. Como estudiante a nosotros nos hacían llevar nuestra laptop y sentarnos y estaba el maestro, nos daba la explicación breve y lo que quedaba de clase era empezar a realizar el ejercicio. Lamentablemente con ustedes no se puede hacer así. No sé por qué no encienden cámaras. No sé por qué no hay participación. Pero bueno, si no, utilicemos el tiempo ya para empezar a continuar con la matriz del estado del arte y empezar a pensar cómo vamos a operativizar variables, qué variables vamos a utilizar. Ay, licenciado. Ok, gracias, Ana. Si no, pues eso es todo. Feliz viernes, muchachos. Ahí ven la película de Viernes Locos 2. Muchas gracias, licenciado. Buen fin de semana. Bueno, gracias. Pues.